Hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Jocelyn Espinosa. Soy estudiante de tercer grado en el Instituto Bíblico Monte Carmelo y me gustaría compartirles acerca de este interesante tema, lo que es el liberalismo teológico y la teología evangélica. Comenzamos viendo acerca de lo que es este liberalismo. Antes del siglo XVII, la teología protestante se basaba en la Biblia y lo que es la tradición de la iglesia primitiva. Sin embargo, surgió un nuevo movimiento teológico que eh, rechazaba fuentes externas de conocimiento, priorizando la razón y la experiencia humana individual. Este movimiento ganó mucha popularidad al argumentar que la teología tradicional era obsoleta y que el cristianismo debía adaptarse a la cultura moderna para así poder sobrevivir. Tuvo esto una gran influencia en el protestantismo desde mediados del siglo XVII hasta lo que es la década de 1920. Y este movimiento se conoce como teología liberal, y aunque tuvo precursores en el Renacimiento, su inicio moderno se sitúa con el racionalismo de René Descartes. Descartes puso el yo pensante, como base para entender la realidad, influyendo en el pensamiento moderno. Lo acompañaron otros pensadores como Spinoza, Lessing, Locke, Clerk, los deístas, muchísimos más que contribuyeron a esta corriente buscando una religión natural basada en lo que es la razón. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la diapositiva que también se le conoce como el modernismo y no es una denominación específica, sino es una corriente de pensamiento dentro del cristianismo, que surgió en el siglo XIX y principios del siglo XX, y se caracteriza por su intento de reinterpretar la fe cristiana a la luz de la raíz moderna, la ciencia y la cultura contemporánea, y busca adaptar básicamente el cristianismo a los avances del conocimiento humano, considerando que algunas doctrinas tradicionales pueden ser incompatibles con el pensamiento moderno. Ahora vamos a ver un poquito acerca de las doctrinas que ellos consideran. Lo primero que podemos ver es acerca de la Biblia. Bueno, ellos no consideran a la Biblia como la palabra de Dios infalible y literal. Se ve como un libro escrito por seres humanos en contextos históricos y culturales específicos, que contiene verdades espirituales, pero que también tiene errores y mitos. Se aplica la crítica histórica y literaria para discernir su significado y se tiende a desmitificar los relatos sobrenaturales. La razón y la ciencia se consideran autoridades superiores a la escritura en caso de conflicto. Después vemos acerca de lo que su concepción de Dios, pues es a menudo abstracta y flexible, tiende hacia un principio vago del bien que opera en el universo o un padre amoroso cuya naturaleza excluye la posibilidad de la condenación eterna. Se cuestiona o se rechaza la doctrina histórica de la Trinidad, favoreciendo una visión unitaria de Dios, donde Jesús es visto como un hombre excepcional, pero no Dios mismo. Después vemos acerca de Jesucristo. Jesús es primordialmente considerado aquí como un gran maestro moral, un ejemplo ético sublime y un ser humano excepcionalmente iluminado, pero no como el Hijo de Dios encarnado, plenamente divino y preexistente. Su nacimiento virginal se rechaza o se interpreta simbólicamente y su deidad esencial es negada, viéndolo como un hombre que alcanzó un nivel de conciencia divina al que otros también pueden aspirar. Después vemos acerca sobre la salvación. Se concibe principalmente aquí como un proceso de automejora moral y espiritual a través del desarrollo del potencial humano inherente. Se enfatiza lo que es la paternidad universal de Dios y la hermandad universal del hombre, lo que a menudo conduce a la creencia en la salvación universal de toda la humanidad. La necesidad de la expiación vicaria de Cristo, su muerte en la cruz como un sacrificio necesario para propiciar la ira de Dios por el pecado, aquí se rechaza, considerándose una idea primitiva o incluso repulsiva. Después vemos acerca de los milagros, al ser considerados eventos que contradicen las leyes naturales descubiertas por la ciencia, pues son rechazadas.
Se reinterpretan más que nada como metáforas, exageraciones, malentendidos de fenómenos naturales o expresiones de la fe de creyentes primitivos. Y pues también podemos ver acerca de lo que ellos ven acerca de la naturaleza humana, influenciada por la teoría de la evolución y el humanismo. Aquí se considera al ser humano como básicamente bueno, inherentemente capaz de progreso moral y social. El mal se atribuye a factores ambientales, sociales o a la falta de educación más que a una naturaleza pecaminosa innata. Y ya por último vemos acerca de su creencia de la vida futura. Aquí pues son muy diversas y a menudo difusas. Pueden incluir la creencia en la inmortalidad del alma sin una resurrección corporal, la esperanza en la salvación universal de todos o incluso la idea de la aniquilación de los malvados. La resurrección corporal de Jesús y de los creyentes se cuestiona o incluso se interpreta pues de una manera simbólica. Ahora bien, ¿cuál es nuestra postura como evangélicos acerca de estas doctrinas del liberalismo? Bueno, para comenzar, la Biblia, nosotros la vemos, ¿verdad? Reconocemos que la Biblia es nuestra norma suprema de fe y conducta, superior a la razón humana, la conciencia, y creemos firmemente que el Espíritu Santo inspiró de manera sobrenatural a los autores humanos para escribirla de tal forma que el resultado es la palabra de Dios, inerrante e infalible en los manuscritos originales. Consideramos que toda la escritura es divinamente inspirada y autoritativa para la vida del creyente. Después vemos acerca de lo que creemos, ¿verdad?, acerca de Dios, que Él existe eternamente en tres personas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después vemos acerca pues de Jesús. Nosotros afirmamos la plena deidad de Jesucristo, su nacimiento virginal y también su obra redentora en la cruz como el único medio de salvación por gracia mediante la fe. Pues los evangélicos creemos firmemente en la salvación, como mencionaba, por gracia mediante la fe en Jesucristo, y enseñamos que la humanidad está separada de Dios debido al pecado y que la única manera de reconciliarse es a través de la fe que nosotros depositamos en Él. Después reconocemos la naturaleza pecaminosa del ser humano. Sabemos que el ser humano fue creado a imagen de Dios, pero que cayó en pecado a través de la desobediencia de Adán y Eva. Como resultado, pues toda la humanidad ha heredado una naturaleza pecaminosa que nos separa de Dios y nos inclina hacia el mal. Creemos que la transformación de la naturaleza humana solo es posible a través de lo que es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y ahí me pasé un renglón, que creemos en la realidad de los milagros como actos del poder de Dios, ¿verdad? Y finalmente, pues nosotros como evangélicos creemos en la resurrección corporal de todos los muertos. Los creyentes en Jesucristo resucitarán para vida eterna en la presencia de Dios, mientras que los que mueren sin haber creído en Cristo resucitarán para juicio y separación eterna de Dios en el infierno. Si bien nosotros reconocemos la importancia de la justicia social y el amor al prójimo, creemos que la transformación fundamental de la sociedad comienza con la transformación del individuo a través del Evangelio de Jesucristo. La prioridad es la regeneración espiritual, que luego conduce a acciones justas y compasivas. Y pues ya para concluir, ahí nomás les pido una disculpa porque de repente me trabo un poquito. Pero ya para concluir, vemos que el liberalismo teológico y la teología evangélica pues representan dos formas fundamentales diferentes de entender y practicar la fe cristiana. El liberalismo busca adaptar el cristianismo al pensamiento moderno, priorizando lo que es la razón, la ciencia, lo que a menudo pues resulta en una reinterpretación radical de lo que son las doctrinas bíblicas.
Y pues en contraste, la teología evangélica se aferra a la autoridad e inerrancia de la Biblia como la palabra de Dios, manteniendo las doctrinas históricas de la fe y enfatizando la necesidad de la gracia divina a través de la fe en Jesucristo como la única vía de salvación. Y pues estas diferencias tienen profundas implicaciones en la forma en la que se entiende a Dios, a Jesucristo, la salvación y pues también la vida cristiana en general. Pues con esto concluyo esta clase, esperando haya sido de su agrado. Que el Señor me los bendiga.